Sí, pues vamos. Buenas tardes a todos y a todas los y las que habéis decidido acompañarnos. Como saben, esta ponencia y este debate se retransmite por, por streaming y habrá mucha gente que nos estará siguiendo. Y hoy el ciclo de medios de comunicación, democracia y sociedad comienza en su segunda parte después de lo interesantes que fueron los debates y lo comentado del primer ciclo. Y hoy tenemos un debate, dos ponentes de auténtico lujo, Rafael Fraguas y Andrés Casio, que primero van a introducir o a fijar o a exponer el tema, y después tendremos un coloquio. Y no quiero dedicar mucho tiempo, porque el currículum de ambos sería para estar tiempo, pero rápidamente algunas cosas sí conviene señalar para que vean ustedes o veáis vosotros la importancia que tiene el debate de hoy. Bueno, Rafael Fraguas, fue un dirigente estudiantil antifranquista, estudió ciencias políticas en la UCM, es sociólogo y doctor en sociología. Por cierto, su tesis, muy interesante por cierto, fue sobre el secreto de Estado. Es un especialista sobre el secreto de Estado. Ha sido, como comentaré ahora rápidamente, enviado especial en África Negra y Oriente Medio, con lo cual hoy tiene mucho que decirnos de en ese aspecto. Fue un analista internacional vinculado al diario El Espectador de Bogotá. Ha dirigido la revista de Diálogo Iberoamericano y ha sido vicepresidente internacional de Reporteros sin Fronteras. Ha dado conferencias en muchísimos lugares de España y de Iberoamérica, y es un analista geopolítico y experto en organizaciones de inteligencia, armas nucleares y el Islam chií. Mañana mismo se presenta un libro suyo en la librería Tarima, en la calle Magdalena. De modo que allí estaremos, por lo menos algunos de los presentes también, en la presentación de ese libro. Y para que vean ustedes lo que da de sí el currículum, es un periodista profesional desde el año 74 y ha trabajado en la Gaceta Universitaria, en el Diario Ya, en Mundo Obrero, en el Europeo. Es miembro de la redacción fundacional de El País y responsable de su servicio de noticias. Y también es dilatada su experiencia como corresponsal de guerra en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, donde estuvo informando acerca del juicio y ejecución de Francisco Macías, uno de los dictadores, porque probablemente no hay ninguno que no lo sea, de los que ha habido por esos pagos. También fue corresponsal de guerra en la guerra entre Irán e Irán, entre el 79 o a partir del 79 y el 88, enviado especial en el Sáhara, también ha habido informaciones suyas de mucho interés sobre el frente Polisario y las tensiones de Marruecos. Y fue el primer periodista
encubrir un golpe de Estado, el periodista español, ¿no? En 1979, y el primer periodista en cruzar el estrecho de Hormuz, que si recuerdan o recordáis, fue minado por Irán. Y para terminar, es decir, que también tienen muchísimo interés las personas a las que ha entrevistado. Ha entrevistado a Saddam Hussein, ha entrevistado a Ali Khamenei, el guía de la República Islámica, y a Omar Telmasani, el líder supremo de los suníes, del mismo suní, y por ejemplo, a Simón Pérez, que fue primer ministro de Israel, y ante el cariz que tienen los acontecimientos y el gobierno de Netanyahu, yo diría el añorado Simón Pérez, porque después de lo que ha venido hay que hablar de él. Y voy rápidamente a los primeros ministros, Jaud Beonar y Ali Rayal, que fueron ambos asesinados, a Mohamed Reza Pahlavi, heredero de la corona iraní, y a muchos otros. Por tanto, podría continuar, pero se dan ustedes cuenta de que este acto de hoy cuenta con, digamos, con unos ponentes de gran nivel que pueden hacer muy interesante tanto la exposición como el debate. Rafa, de paso, bueno, por encima de todo, eso sí quisiera señalarlo como después cuando presente a Andrés, Rafa es un amigo y un compañero de fatigas desde los tiempos en que había unos uniformes grises y había un tal Pacheco en la Dirección General de Seguridad. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por haber dedicado una tarde otoñal, invernal. Bueno, no sé ya en la estación en la que estamos, porque ya está uno tan confundido, pero bueno, por haber dedicado esta tarde a presenciar este debate que vamos a tener. Agradezco mucho, Antonio, su invitación y me honro mucho estar en la misma mesa que Andrés Castillo y teneros a todos aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de los corresponsales de guerra. Como la guerra, desgraciadamente, está de moda de forma permanente, pues se pueden decir algunas cosas que nos pueden servir para entender un poco cómo afluye a nuestras vidas cotidianas la información procedente de los frentes de combate. En los frentes de combate lo que hay es un determinado tipo de periodista, que es el corresponsal de guerra, que es un periodista profesional que representa, más que a sus medios, representa sobre todo y fundamentalmente a los lectores, escuchantes y público en general en un escenario bélico. Su labor consiste en informar de la forma más neutral y objetiva posible, con el máximo de objetividad, sobre los distintos tipos de combates que se libran en las guerras. Son terrestres, aéreos, navales y políticos. No hay que olvidar nunca esta dimensión. Entonces, tiene que informar sobre lo que sucede en la vanguardia y en la retaguardia, en los dos escenarios. El corresponsal de guerra contrae un altísimo grado de responsabilidad con la información y los análisis que transmite, puesto que gran parte de las batallas hoy en día se desarrollan más bien en la escena pública, en la escena de la opinión pública. Entonces, cuando un corresponsal se equivoca o miente, no se equivoca una vez, se equivoca medio millón de veces, ¿no? Y esto crea unos enormes, o puede crear enormes problemas incluso sobre el propio curso de la guerra que él informativamente está cubriendo. El género periodístico más común que utiliza el corresponsal de guerra es la crónica. La crónica es un método periodístico para describir una situación determinada en la cual pues caben prácticamente casi todas las dimensiones sensoriales, ¿no? Olores, colores, sabores,
y sobre todo se trata de enhebrar una narración mediante la cual se explique lo que está sucediendo, ¿no? Y otra cosa también importante, que es que el corresponsal de guerra lo que hace es que pone en peligro su vida de forma permanente. Es decir, es de las funciones que puede desarrollar un periodista es quizá la más expuesta porque, es decir, el peligro de ser alcanzado por un bombazo, una ráfaga de ametralladora o un dron hoy últimamente, pues es muy elevado. Esto denota también, determina algunas actitudes muy curiosas, y es que, según señalan, cuando yo estaba en Reporteros Sin Fronteras, donde estuve de secretario general 7 años, nosotros coordinábamos, en cierto modo, intentábamos coordinar el estado de la libertad de expresión a escala mundial, ¿no? Y entonces veíamos que los periodistas eran asesinados en combate o que morían en combate, en función, sobre todo, estos, los que estaban en combate, es porque bajaban la guardia. Es decir, como vive uno en una situación de emocionalidad tan intensa, de adrenalina permanente, cuando uno sobrevive a muchos bombardeos, a muchas actitudes de esas, piensa que es inmortal. Y resulta que de inmortal nada, ¿no? O sea que muchos de los compañeros a los que mataban era porque bajaban la autodefensa, olvidaban la prudencia y es decir, se ponían a tiro de los que en las guerras pues disparan, ¿no? El corresponsal de guerra no se sitúa en un punto intermedio, es decir, no hay un punto teórico excelente desde el cual se pueda apreciar la evolución de los dos bandos en un combate, ¿no? No existe ese punto. El corresponsal de guerra tiene que ir empotrado en uno de los dos contendientes, y eso determina el corto alcance de la información que puede brindar, entre otras cosas porque los estados mayores de los ejércitos en los cuales va empotrado el periodista, el corresponsal de guerra, son muy cicateros a la hora de facilitar información y siempre van a dar una versión propia, favorable a sus propios intereses militares. Entonces, el tema de las fuentes informativas del corresponsal de guerra es un tema tremendamente arduo, porque no hay manera de obtener esos testimonios, ¿no? Tiene uno que extralimitarse, salir de la esfera de la censura en la cual está subsumido, ¿no? Y tratar de hablar con algún campesino, alguna persona que huye, etcétera, ¿no? Pero nunca, nunca con prisioneros de guerra. ¿Por qué? Porque cuando uno habla si uno es periodista y habla con un prisionero de guerra, si le dice la verdad, el prisionero de guerra está en peligro de que lo ajusticien. Y si, y si dice lo que quieren oír sus verdugos, pues resulta que está mintiendo y esa información no sirve. O sea que yo, por ejemplo, me acuerdo que nunca jamás entrevisté a prisioneros de guerra, a lo mejor sí conversé con ellos y tal, pero sin tener en cuenta esa información porque les ponía en peligro de muerte si decían la verdad, ¿no? Porque los prisioneros evidentemente son cautivos, están determinados a tener conductas específicas, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, un corresponsal de guerra pues, debe fiarse de aspectos tan evidentemente triviales como la etiqueta o el emblema de un regimiento que aparece en el lomo de un carro de combate que aparece en el campo de batalla, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno tiene información y documentación previa, sabe que ese emblema de ese regimiento estaba destinado a 2.000 kilómetros al norte. Entonces significa, es decir, puede columbrar, puede decidir que si ha habido ese traslado de una unidad militar destacada a 1.500 kilómetros, por ejemplo, pues resulta que hay, es decir, es una ofensiva importante, es una ofensiva que va a requerir de muchos recursos y va a ser una ofensiva muy mortífera, ¿no? Bueno, respecto de la... hay un aspecto fundamental que nosotros los que hemos sido corresponsales de guerra hemos aprendido de nuestros maestros, que evidentemente los hemos tenido, ¿no? En España había uno muy cercano, que ha sido Manuel Leguineche, un extraordinario periodista, de un gran valor, de un gran coraje, que tenía un método infalible. Y es que mucho tiempo antes de desencadenarse un conflicto, cuando ya pergeñaba que se ponía a documentarse
profundamente. Y entonces intentaba saberlo todo sobre el nuevo escenario bélico donde se producían las. Claro, cuando llegaba, aterrizaba con una soltura y con una desenvoltura extraordinaria a la hora de entender muchas cosas. Incluso se hacía una inmersión en el lenguaje local, ¿no? Esto le daba, como digo, esa ventaja, esa soltura que él aprovechaba para hacer unas crónicas excelentes donde trufaba esas informaciones humanizándolas. Es decir, el tema de la neutralidad y la objetividad, desde el punto de vista informativo, tiene que ser absolutamente respetado, pero desde el punto de vista moral, pues evidentemente, y desde el punto de vista de la opinión, cuando el periodista está informando, tiene que ser lo más objetivo posible. Pero cuando está opinando, tiene derecho a emitir su opinión diciendo que está opinando, no que está informando. Porque esta confusión entre información y opinión es muy dolorosa y es muy mensongère, que dicen los franceses, o sea, muy, muy mentirosa, muy engañosa. No se puede hacer información adjetivando, por ejemplo. Es estremecedor ver los titulares que se colocan hoy en día en las informaciones, incluso de primera página, a 5 o 4 columnas, donde aparecen 3 adjetivos, ¿no? Es decir, no se respeta ni la gramática siquiera, ¿no? Y esos adjetivos implican valoraciones, y las valoraciones las hace el lector, o el escuchante, o el televidente, pero no las hace el periodista cuando está informando. Esto es un axioma en el desenvolvimiento de nuestros cometidos, ¿no? Bueno, a Manu tuve yo el placer de conocerle en África, y a Ruiser Kapuscinski, que es otro de los grandes periodistas, también lo conocía en Teherán. Era un hombre bastante reservado, trabajaba entonces para la agencia PAP, la polaca, y ha sido un verdadero genio del periodismo porque lo humanizó. Humanizó el periodismo de guerra también, haciendo unos libros deliciosos y enviando unas crónicas informativas impecables con alto contenido progresista. Cubrió prácticamente toda la descolonización desde los años 60 en adelante. Y yo lo conocí en Teherán en el año 79, cuando estábamos todos cubriendo el tema de los rehenes norteamericanos. Como sabéis, los estudiantes en la línea del imam Khomeini, después de la revolución, capturaron la embajada norteamericana en Teherán, se apoderaron de todos los documentos que había en su interior, y aquello fue un evento mundial extraordinariamente importante, ¿no? El país más poderoso del mundo, la gran superpotencia que experimente el secuestro de 53 de sus diplomáticos durante 444 días, pues la cosa se les trae. Yo me acuerdo haber visto en el restaurante Khariji, que era el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, haber visto a Bruce Langen, que era el jefe de los diplomáticos norteamericanos, haciendo footing. Me acuerdo también que el embajador español, que se llamaba Javier Oyarzún, que era el decano del cuerpo diplomático en Teherán, les llevaba a los rehenes películas, vídeos, y uno de los vídeos que les llevó era de Ronald Reagan, cuando era actor. Pero es que Reagan estaba a punto de ser elegido presidente de los Estados Unidos, y precisamente por no haber sido liberados los rehenes durante el mandato de Jimmy Carter, Carter perdió las elecciones y las ganó Ronald Reagan. Bueno, pues allí estaba este hombre, Musinski, un hombre extraordinario. También en esa etapa se desencadenó la guerra entre Irán e Irak. Fue una guerra crudelísima, con decenas de miles de muertos que iban además al matadero de una forma terrible, con una ilusión, se les prometía el paraíso y esas cosas tan tremendas, ¿no? Y recuerdo una anécdota para que os hagáis una idea de cómo son estas cosas. Bueno, me acuerdo que habíamos sido unos enviados especiales y corresponsales de guerra al frente de Ahvaz, que es la zona occidental del país de Irán, no lejos de la frontera con Irak. Entonces, bueno, inicialmente íbamos en un avión, en un Hércules de 130. En un momento determinado vimos salir a los pilotos dando alaridos tremendos, 2 pilotos con estos cascos
que llevaban cascos como de cuero y tal. Dando asomamos a las ventanas y nos estaban ametrallando desde otro avión. Bueno, es una sensación que yo no le deseo a nadie, que esa ingravidez, estar en el espacio exterior y ser ametrallado. El avión que llevas, que es un avión que no va artillado, que no lleva ningún tipo de ametralladora ni de arma, pues es terrible. Bueno, llegamos a la tierra y tal, yo me acuerdo que besé el suelo diciendo, no me subo a un avión en los próximos 15 años. Pero bueno, nos llevaron al frente. Entonces en el frente pasaba lo siguiente. Se había detectado la existencia de un campo de minas. Y entonces llega una brigada entera de Pasdarán, que es la Guardia Islámica. Su comandante, este Pasdarán, les dirige unas palabras, los enardece y tal. Y entonces pregunta a su Estado Mayor, dice, ¿cuánto tardamos en vadear el campo de minas que se ha detectado? Y dice, bueno, pues el campo de minas detectado se va a vadear aproximadamente en 4 días. Vale. Y si cruzamos el campo de minas directamente, ¿cuánto tardamos? 6 horas. De frente sobre el hombro. Empezaban a saltar chavalines de los Basij, Mostazafín, es decir, de una forma aterradora. Me acuerdo que nos reunimos los periodistas y dijimos, este es un asesino. Y entonces un delegado nuestro pues fue a verle y dijo, esto es inadmisible, usted ha mandado a la muerte de una forma infame a estos jóvenes. Usted se calla, dice, porque estoy haciendo lo que hizo el general Patton, el general Steinbeck. No estoy haciendo nada nuevo que no hayan hecho ustedes en Europa. Y ustedes no son quienes para decirnos a nosotros cómo combatir. Así que, fuera. Así funcionan las cosas en la guerra. Es decir, la guerra puede devenir en la expresión suprema del caos, de la desorganización, de la muerte, etc. Y hoy, por ejemplo, lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué está pasando en Palestina, ¿no? En Gaza, ¿no? Bueno, ya van aproximadamente, se aproximan ya 26.000 muertos, de los cuales más de la mitad son niños o mujeres no combatientes. Hay 60.000 heridos y de ese núcleo gigante, ahí hay una pequeña cuota de periodistas. Se calcula que son 160 periodistas los que han muerto en la zona también. Es decir, ninguna vida vale más que otra, pero evidentemente un periodista sí puede informar sobre lo que está sucediendo. Entonces su proyección, malgré tout, que dicen los franceses, a pesar de todo, pero es muy superior, ¿no? Entonces, bueno, esto está pasando. En los 2 últimos años nunca había habido tantas bajas entre los periodistas que cubren las guerras, ¿no? Reporteros Sin Fronteras ha fundamentado, ha documentado la muerte de 63 periodistas que estaban haciendo información y el resto, hasta los 160, aproximadamente bajo las bombas, ¿no? Bajo el bombardeo en el que han sucumbido tantos niños y tantas mujeres, ¿no? Bueno, como os decía, la guerra puede devenir en la expresión suprema del caos. Y si la vida consiste en un alto grado de organización, la muerte desorganiza completamente la vida, ¿no? No obstante, las guerras tienen una finalidad y es la paz, curiosamente, o bien un reequilibrio que ataje un desequilibrio anterior, ¿no? Cuando la guerra no tiene por finalidad la pacificación o un nuevo equilibrio, estamos ante el genocidio, ante la limpieza étnica, estamos ante todas las atrocidades que estamos contemplando hoy en la zona, ¿no? En la zona de Gaza, concretamente. Bueno, sí. El corresponsal de guerra es pues un profesional del periodismo que arriesga su vida para informar desde un conflicto bélico, y los hay de 2 tipos en el argot. Son los plumillas, que somos los que escribimos, y los lamparillas, que son los fotógrafos o camarógrafos, ¿no? Los fotógrafos o camarógrafos son admirables porque ellos meten la cámara justo en el
en el lugar donde está la herida, tal. Nosotros, los plumillas, los que escribimos, no nos aproximamos tantísimo, todo lo que podemos, evidentemente, pero ellos es que necesitan, porque necesitan la imagen, necesitan ver las cosas directamente. Y nosotros las necesitamos también y sobre todo contrastarlas, porque a veces incluso nuestros sentidos fallan y vemos lo que queremos ver, no lo que realmente hay. Entonces, la misión primordial del periodista y del corresponsal de guerra, evidentemente, es despejar la incertidumbre sobre un hecho noticioso que resulte interesante para un público muy heterogéneo. Y en ese despeje, la incertidumbre ha de hacerlo mediante la información. Pero la guerra es quizá el escenario más incierto para tener información, con lo cual estás siempre pendiente cuando estás ahí en el campo de batalla, decir, bueno, ¿qué estará pasando en el otro lado? ¿Cómo estará su artillería? ¿Van a atacar? ¿Van a avanzar? ¿No? ¿Qué están haciendo estos de aquí que tampoco me dejan verlos del todo? ¿No? Entonces, la pregunta que se hace un corresponsal cuando llega a un escenario bélico, la primera es, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué puedo contar? ¿Qué voy a poder contar? ¿Sirve para algo esto? Evidentemente, para algo sirve, ¿no? Pero realmente sirve menos de lo que creemos, porque sus movimientos son limitados, la censura militar es implacable, es permanente, y estoy empotrado dentro de uno de los ejércitos, o sea, solo tengo una versión parcial de lo que sucede, ¿no? Además, el corresponsal tiene que luchar siempre con una sensación que no le abandona nunca, que es, si es sensato, es el miedo, es la prudencia. Tiene que tener en cuenta que debe mantenerse enterizo, debe tener una actitud imparcial en las formas, incluso en el atuendo. Nos hemos tratado de ver a algunos famosos escritores luego, que eran corresponsales de guerra, que iban a la... Es una cosa muy ridícula. Se iban como periodistas a las guerras disfrazados de Rambos, o sea, con... Sí, era de Rambos tremendos, ¿no? Que ponían sus botas, cascos, arreos, cinchas, en fin, una cosa demencial. Pero bueno, parece que no te dan en cuenta que si tú vas ataviado con con esos atuendos, estás empotrado dentro de un ejército, pues si la unidad en la que estás empotrado cae en manos del enemigo, te van a tratar exactamente igual que al enemigo, entonces te van a pasar por las armas posiblemente, te van a matar, etcétera. O sea que hay que ser estúpido para vestirse de la arterana o de lo que sea, ¿no? De Rambo, para acudir a los frentes. Bueno, hay muchos tópicos, como eso de que una bomba no cae en el mismo sitio, en el mismo cráter. No, es mentira. O sea, las bombas a veces caen 6 veces en el mismo cráter y si no se aleja uno del cráter ese, está perdido, ¿no? Bueno, hay algo extraordinariamente importante de lo cual tiene que complementarse un corresponsal de guerra. Normalmente en los países extraños y tal, donde el uso de lenguas como el inglés, el francés, etcétera, es raro, tiene que dotarse de guías o de traductores locales. Ejercen una función extraordinariamente importante y valiosa, porque trasladan, traducen la realidad cultural del país donde se está moviendo el corresponsal, la traducen a términos inteligibles para la cultura en la que está inserta el corresponsal o el periodista, ¿no? Estas personas además se juegan la vida porque normalmente las autoridades locales, si sale una información un poco esquinada para los intereses, acusan a los traductores de haber informado así a los periodistas, cuando no es cierto. Precisamente para favorecer a los traductores muchas veces se saben muchas cosas que no se dicen, porque lo importante es salvar la vida de toda la gente que te rodea, no ponerla en peligro. Que bastantes vidas en peligro pone la propia guerra, ¿no? Bueno, luego está el problema también de los formatos, es decir, cómo con un formato de 2 minutos y medio que tienen los periodistas en televisión, ¿cómo puede resumir una ofensiva bélica? ¿No? 2 minutos y medio, 3, como mucho. En ocasiones, bueno, si le dan 4, aquí hay gente de televisión que conoce. Entonces, en ese resumen sucinto, hay un riesgo enorme de trivialización, de banalización, de vulgarización, ¿no? Entonces es muy comprometido para los colegas de televisión el poder hacer una información
valedera y válida, ¿no? Luego también hay cierta mitificación, ¿no?, de los riesgos y tal, de estar en primera línea. Hombre, la posibilidad de un bombazo te puede caer. Pero de verdad que a veces es mucho más peligroso coger un taxi en El Cairo o en Teherán o en Bagdad que someterte al fuego artillero, ¿no? Porque son muy brutos, o sea, conducen lo bestia y más de un colega se han matado en eso. Hay que tener también muy en cuenta el problema de las enfermedades, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, en los países del Medio Oriente, agarrar una meriasis que te puede dejar seco, o sea, te puede matar. En África, por ejemplo, pues están los problemas de siempre, la filaria y la malaria. Yo concretamente adquirí la malaria en África y estuve muy enfermo durante una temporada en la cual pues cada 24 horas venía la fiebre, ¿no? Y te plantabas de 36 grados de temperatura, en un cuarto de hora te ponías en 41,5. Era terrible. Es que luego te quedabas muy bien porque todas las toxinas las eliminabas, pero a las 24 horas reaparecía otra vez la fiebre. Así te iba matando poco a poco. Alguno de los médicos que me atendió inicialmente me dijo, no, esto es una bronquitis crónica. Bueno, entonces yo recurrí a un amigo mío que trabajaba en una clínica especializada en problemas del sueño, conocía la enfermedad del sueño y conocía alguna otra enfermedad tropical y me dijo, Rafael, si no vienes en 24 horas tú te hubieras muerto, porque llevas así, con estos procesos febriles, llevas casi una semana y de verdad que te habrías muerto y tal. Bueno, el caso es que la malaria luego lo que te produce es una hepatomegalia por la ingestión de quinina, que es un fármaco. Entonces esta hepatomegalia es una inflamación gigantesca del hígado y yo, que curiosamente soy abstemio de nacimiento, pues he estado expuesto a morir de una cirrosis hepática con una facilidad pasmosa, o sea, a nada que sucediera a cualquier. Entonces, bueno, yo no me puedo quejar porque hay otros compañeros que han sido terribles. Bueno, algunos de ellos han sucumbido, como mi compañero de la agencia Reuters, Lahmul Hassan, un tío estupendo, indio, padre de 2 hijos, que en una de esas incursiones en terreno que no se sabía bien si estaba minado o no, pisó una mina antipersona y saltó por los aires. Solo le pudimos reconocer por un anillo de graduación que tenía. Porque él había estudiado en una universidad americana y en las universidades americanas cuando te gradúas te dan un anillo. Entonces pudimos conocerle. Bueno, el corresponsal de guerra no tiene derecho a llorar en público, así que solo puede llorar en privado, ¿no? Bueno, yo voy terminando ya, si me perdonáis. Bueno, que no se le ocurra a un corresponsal de guerra señalar en un mapa, hacer una muesca, porque entonces ya está la policía militar dice, tú eres espía, tú estás pasando información al enemigo. Tú dices, bueno, pero ¿cómo voy a pasar yo información al enemigo si estoy aquí empotrado con usted? No, no, no. Ese signo significa, es el punto donde estamos. Si se enteran en el otro lado, nos van a freír a tiros. Cosas de esas con las que tiene uno que pechar diariamente. Yo quiero poneros un ejemplo también del tema político, ¿no? de la información política. En una ocasión estaba en Teherán, ya había vuelto bueno, perdón, en ese mismo viaje. Y yo voy a volver a Teherán. Yo era entonces el único periodista que había en ese momento en el frente. Bueno, había un periodista indio, un fotógrafo que venía conmigo. Y nada, me presento en Dezful, es un aeropuerto muy interesante militarmente. Y en ese aeropuerto pues yo iba a coger un avión, también un Hércules, que me traía a Teherán desde Dezful, a unos 700 kilómetros al sur de la capital iraní. Me acuerdo que iba a cogerlo y cuando se abren las puertas y tal, yo salgo caminando y hay un brazo que me dice, quieto ahí. Me dice en persona. Yo me quedo quieto y viene una pequeña troupe de militares. Se notaba que eran altos mandos del Arpesh, que es el ejército regular iraní. Se meten en el avión
cierra las puertas, y alza el vuelo y se va. Y cuando va por el aire, hace explosión. Todos muertos. Todos muertos. Ese brazo me salvó la vida. Pues claro, ese brazo sabía lo que había ahí, porque había más gente en el avión. Entonces, posiblemente fue un atentado de la organización Mujahideen Khalq, la organización que pagó el primer millón a Alex Vidal Cuadras para formar su partido Vox. Esto es un hecho objetivo reconocido por el propio organización Mujahideen Khalq, a cuyo dirigente máximo entrevisté en París. Masoud Rajavi se llamaba. Luego desapareció él y su mujer, Mariam, se hizo cargo de la organización, que primero era considerada una organización terrorista, pero luego, como empezó a hacer favores y podía ser una alternativa política al régimen iraní, pues ya no estaba metida en las organizaciones terroristas y empezó a hacer trabajos para la anglosfera, ¿no? Estas cosas también funcionan así. Bueno, espero otro avión, vuelvo y tal, viene otro avión, cojo ese avión. Prácticamente iba yo solo porque el indio estaba muy asustado después de lo que había visto con y se quedó. Y entonces estaba yo solo, me acuerdo, en el avión y me vuelvo así hacia atrás, estaba todo lleno como de cajones. Eran muertos, combatientes. Había un olor que yo jamás lo olvidaré dentro del avión. Bueno, llego a Irán, escribo mis crónicas, hablo con gente, hablo con mi traductora, empiezo a escribir, me informan de la situación y escribo una crónica, la mando a Madrid. La crónica que llega a Madrid se publica en El País, pero en la embajada de Irán, aquí en Madrid, cogen la crónica, la traducen al farsi y la envían al Ministerio de Orientación Islámica, Guidance Ministry. Y entonces, cuando yo estoy tan tranquilo un día y tal, me vienen a preséntese inmediatamente en el Guidance Ministry, tenía usted con el señor Sapur Sadeh, tal. Llego allí, señor Fraguas, ¿quién le ha dicho a usted que el ayatollah Meskini es de la línea conservadora? Pues lo sabe todo Teherán, lo sabe todo el mundo. No. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Porque le estoy diciendo que es que lo sabe todo el mundo. Lo he visto pintado el otro día en una esta, pero además, es decir, la información que viene también de fuera, aquí las gentes se comenta, se habla. Usted sabe que yo no puedo revelar las fuentes, ¿no? O sea, si me lo ha dicho alguien, es una cosa, o sea, era poco importante en mi opinión. Es decir, es una cosa que se sabe. No. Usted no puede decir eso. Con lo cual, usted antes de escribir 2 líneas, es decir, cuando tenga usted su crónica, me la va a traer aquí al Ministerio de Orientación Islámica y yo le voy a pasar el lápiz colorado y usted va a decir lo real. Le digo, mire, ¿se imagina usted cuánta gente en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, está deseando que yo diga que aquí hay censura? Eso no le viene bien a su revolución. Si yo digo que hay censura, no se ve lo que ustedes han hecho. Váyase, te voy a decir eso, como voy a hacer puñetas en farsi, lárguese. Total, al cabo de unos días me vuelve a llamar. Señor Fraguas, no ha dado resultado su treta, no ha dado resultado. Usted va a venir aquí y yo le voy a pasar el lápiz rojo y veremos si sale su crónica o no sale. Porque, ¿verdad, señor Fraguas, que se está poniendo muy difícil salir de Irán? Muy difícil. Pero usted lo que hay en el Besarate Jareji, 53 diplomáticos estadounidenses que permanecen allí un montón de días, ¿no? Yo estaba contra las cuerdas, claro, no tenía alternativa, no tenía salida. Y entonces le digo, se me encendió el bombillo, como dicen los cubanos. Le digo, mire, yo no puedo aceptar lo que usted está diciendo.
¿Por qué? Porque mire, si yo me pliego a lo que usted me está pidiendo, ¿quién le dice a usted que antes de venir a Irán yo antes no me he plegado a alguien que me ofrecía dinero para sesgar la información sobre su revolución? ¿Comprende? Es decir, mi obligación es negarme a esa presión como me he negado a todas las presiones que pueda recibir. Lárguese. Y me dio resultado. Dio resultado porque era la única manera posible de salir del porque realmente... Bueno, la mejor arma además de defensa que tiene el corresponsal de guerra es la información, es decir, estar bien informado, documentado previamente también, intentar conocer el idioma, las costumbres, etcétera, ¿no? Y la cultura también, la cultura local. Yo les cuento ya una última anécdota para no marearles más. Yo tenía una persona que trabajaba para mí que insistía en que yo fuera a visitarle a su casa. Ella era una persona casada. Y yo, como sabía que las cosas son complicadas, porque los extranjeros teníamos que tener mucho cuidado y los periodistas también, porque asociaban que podíamos estar obteniendo información o que eran espías. Total, yo me negué sistemáticamente, pero por fin, después de varios años y tal, bueno, voy a comer a tu casa. Y en esto llego a su casa, estaba el marido era un militar de alta graduación, y me dice, he traído una joven de tu edad que nos acompañe en la comida. La comida tiene que rebosar según las costumbres árabes, porque es una bendición de Allah el que la comida rebose. Y entonces, cuando terminamos de comer, dice, bueno, ahora vamos a bailar para ti. Está prohibida la música, por ejemplo, ¿no? Pero está prohibida extramuros de la casa, no intramuros. O sea, dentro de las casas puede hacer prácticamente lo que uno quiera. Total, se ponen a bailar, ahí era una cosa tremenda, yo llevaba mucho tiempo allí, en fin, unos movimientos, unas rotaciones de manos, de ojos, una cosa tipo de la India, ¿no? Parecidos esos bailes. Y terminan de bailar y tal, y me dice el dueño de la casa, el militar, ¿qué te apetece hacer ahora? Yo le miro como diciendo, es tremendo. Entonces le digo, pues mira, escuchar música clásica. La música clásica. ¿Qué tipo de música? Pues eso, clásica. Sí, pero ¿cuál? Dime, ¿qué compositor? Brunner, Brahms. ¿Qué sinfonía de Brahms? La cuarta. ¿Qué motivo? El Allegro Manon Troppo. Vale. Ven conmigo. Me coge de la mano y digo, a ver dónde me lleva. Llega a una alacena, abre y saca un tapete color añil que esconde un violín. Era el Allegro Manon Troppo, ¿verdad? Sí. Con la pieza completa. Yo alucinaba como decía. Dice, mire, ustedes tienen un inconveniente. Ustedes conocen su cultura y desconocen la nuestra, pero nosotros conocemos nuestra cultura y la suya. Una lección imborrable e inolvidable. Es decir, muchas veces vamos por ahí pensando que lo sabemos todo, que somos los enterados del mundo y resulta que nos dan sopas con ondas en muchísimas cosas, como por ejemplo en aquella esta, ¿no? Bueno, yo quiero terminar. Muchas gracias, perdón porque me he extendido un poco y eso. Espero escuchar a Andrés. Bueno, pues magnífico y en cierto modo estremecedor. Somos unos privilegiados los que en este ciclo de conferencias, que yo creo que funciona más como seminario, los que estamos aquí y hemos escuchado no solamente algunas ideas, sino testimonios
de primera mano que nos son muy útiles. En todo conflicto bélico, ya saben ustedes lo que se comenta, que la primera víctima es la verdad, ¿no? Y me ha emocionado que se haya nombrado a Kapuscinski, del que todos hemos leído algo y nos ha, digamos, hemos aprendido tanto de los libros de Kapuscinski, a Manu Leguineche, el maestro de, de tantos periodistas y al que hemos leído con gusto. Y quiero también nombrar a Javier Reverte, que Javier Reverte, su hermano, y su hermana Paloma, su hermano Jorge Martínez Reverte, y su hermana Paloma, en los veranos en Murcia coincidíamos y hablábamos de tantas cosas, y de Jorge inmediatamente presento a Andrés. Hay una anécdota de Javier, que estuvo en televisión informando de algunos de sus viajes, y le dijeron: usted se llama Javier Martínez Reverte. Dice: ¿por qué se firma Reverte? Y con toda la retranca, diría Antonio Santemases, con toda la retranca murciana, dijo: para que no me llamen Pérez. Eso tiene, eso tiene que ver con un cierto farsante al que, sin nombrarlo, antes ha aludido. Bien, pues ahora toca presentar a Andrés Casio, del que lo primero que tengo que decir es que ha venido en el AVE, no sé si desde Barcelona o desde Gerona, o desde Girona, y siempre está pues dispuesto a, a colaborar. Nos fue el artífice de que nos facilitó la presentación del libro Memoria Democrática en Girona, y tanto él como Antonio son personas que siguen colaborando en medios, en medios, en soporte de papel y en medios digitales. Y voy a comentar algunas cosas de Andrés. Se me quedarán seguramente cosas en el tintero. Bueno, nació en Sicilia, y durante mucho tiempo residió en Argentina, hasta que se exilió y vino a España. Y vino a España pues para no ser una figura invitada en un vuelo de la muerte, que es probablemente el destino que algunos le habían reservado. Es profesor emérito de la Universidad de Barcelona, ha sido docente en varias universidades, tanto de América Latina como de nuestro país. Ejerció el periodismo en la década del 70 y en la década de los 80 del siglo pasado. Ha sido director del máster en comunicación de la Universidad de Barcelona entre 2002 y 2012, y es conferenciante, participante en coloquios, y entre los medios en que colabora hay la revista de doctores, que es una revista muy interesante y prestigiosa. Pues es uno de los artífices de la revista de doctores. Pero hay más: ha sido asesor para la vinculación académica internacional, y es un experto reconocido internacional de la Organización de Estados Americanos, catedrático en la Escuela de Especialización de la OEA, de la
Organización de Estados Americanos, con sede en Panamá, y director de proyectos del Fondo Social Europeo, de la Unión Europea. Es, aparte de esto, muchas otras cosas, pero vamos a escucharlo con toda atención, porque los que, repito, tenemos la suerte de estar aquí escuchando este coloquio, pues tenemos la ocasión de oír ciertas primicias y de escuchar ciertas experiencias que hoy, lamentablemente, cada vez es más difícil. No quiero quitar ni un segundo, pero en un mundo donde la información se sustituye cada vez peor por la propaganda, una propaganda abierta, una propaganda absolutamente siniestra, el sentarnos a reflexionar y a escuchar a personas sobre la labor de las corresponsalías de guerra, y como ha contado Rafael y ahora comentará Andrés, pues ayuda a hacer lo que pocos foros realizan, que es pensar críticamente sobre el presente. Andrés, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Antonio. Bueno, el agradecido soy yo por estar aquí y volver a participar con vosotros en este ciclo. El que se siente orgulloso soy yo de compartir mesa con Rafael Fragua. No tengo su brillantez ni su experiencia en el campo del periodismo. Yo me voy a referir más bien a la situación de los corresponsales en general y de los enviados especiales en general de los medios, y la situación que se está viviendo actualmente. La situación que se vive hoy, que es muy diferente a la que se vivía cuando yo era más activo en el periodismo. En mi época, cuando me enviaban a cubrir una noticia como envío especial, no teníamos los medios de ahora. Entonces, sacabas la fotografía a veces tú mismo para ahorrar dinero, no me daban fotógrafo y me mandaban solo. Y entonces, con el famoso carrete de Kodak, para hacérselo llegar al Noticiero Universal de Barcelona, que era el medio del que me enviaba a cubrir, tú te ponías en la cola del avión que iba a Barcelona y le decías a la señora, a la primera persona que te veía con una cara decente, si por favor le podía entregar este carrete en la oficina de Avis en Barcelona. 3 te decían que no, alguno colaba y le dabas el carrete a la buena de Dios. Luego llamabas por teléfono a una señora con una velocidad increíble, decía, te he mandado el carrete, estará supuestamente llegará a la oficina de Avis a Barcelona, y empezabas a dictarle por teléfono, con un montón de moneda, el teléfono público en aquella época, y empezabas a dictarle la noticia que lógicamente después el redactor de planta la redactaba bien, porque evidentemente a través del teléfono era muy difícil hacer la redacción. Como he dicho, me voy a referir en general a la situación de los corresponsales, pero como el ciclo es medios de comunicación, democracia y sociedad, permitidme que previamente haga una breve introducción al tema y empezaré con una cita. La libertad de prensa es el cimiento sobre el que se sustentan la democracia y la justicia. Gracias a ella disponemos de todos los datos que necesitamos para formar una opinión e interpelar al poder con la verdad. Esto lo dijo Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, porque afirmaba que la cuestión es fundamental para proteger la libertad de expresión como para luchar contra la desinformación y el discurso del odio.
La afirmación de Guterres, que lo hizo en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, venía a cuento de la situación actual que se vive y que muchas veces provoca de exprofesos la desinformación. El actual concepto de democracia va mucho más allá que la gobernanza ejercida por la representación del pueblo elegido mediante el escrutinio electoral y universal, sino que debe alcanzar el equilibrio de las necesidades, las utilidades, los medios, las capacidades, la igualdad y la actuación ciudadana por voluntad propia, sin condicionamiento alguno, y en estos términos podríamos definirlo como sin ningún tipo de control de libertad. Si la información está condicionada, se está frenando la libertad, como algunos de los ejemplos que ha manifestado Rafael, evidentemente nos estamos alejando del verdadero sentido de lo que es la libertad de prensa. El pensamiento y las ideas generadas a través de la observación directa, la reflexión y el análisis, por supuesto, pero sin condicionamientos interesados necesariamente o condicionados ideológicamente de una manera dogmática y tal vez mercantilista, no nos conducen a un razonamiento crítico ni a un pensamiento libre. Así, la democracia y los medios de comunicación llegan a constituir un binomio que pone de relieve la interdependencia entre ambos. Se considera fundamental para una correcta gobernanza democrática que la ciudadanía tenga acceso a un conjunto de medios plurales, diversos, que le permitan acceder a la información, a informaciones ideológicamente distintas, como resultado de una debida reflexión, de una idea surgida, de una comprensión creadora, como resultante de la comparativa y del propio criterio de discernimiento. Pero ¿qué pasa? Que hay determinados grupos políticos, determinados partidos políticos y determinadas ideologías que no tienen ni la misma capacidad ni los mismos medios financieros y económicos para sustentar una cantidad de medios de difusión que sí tienen otros partidos ideológicamente identificados en la derecha o en esa ultraderecha 2.0 que vivimos en este momento a nivel mundial. Es verdad que hay un compromiso de la Unión Europea por respetar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y de defender la libertad de expresión. Está incluida en el derecho a recibir y difundir información sin injerencias de autoridad, que está recogido en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de los Derechos Humanos. Pero los profesionales que trabajan y reflejan la información trasladan los hechos y las ideas tras su propia apercepción y observación. Transfieren la idea sobre la verdad de los hechos, tamizado por su prisma de una reflexión que él mismo ha realizado. Como antes se refería a Rafael, claro, creer que nosotros conocemos la cultura de los otros para informar desde allí es un poco ser presumido. Por consiguiente, la capacidad profesional, una formación amplia, conceptual, lógicamente, debe incluir la idiosincrasia del lugar, de la cultura y de la situación que se está viviendo en el sitio, además de lo que tú puedas tener como tu propia percepción ideológica, lógicamente está. Eso significa que los periodistas que se desempeñan como corresponsales son capaces de trasladar noticias desde la libertad de pensamiento, conforme a la ética y sin injerencia de ningún tipo, persona, grupo
o medio que por su propia misión o visión organizativa, empresarial, o bien de otros objetivos ideológicos o corporativos que sustentan a ese medio o están escondidos detrás de ese medio empresarial, alteran la razón conceptualmente observada. Las señas de identidad del periodismo hunden sus raíces en su compromiso con la verdad y la voluntad de actuar como guardián de los intereses de la ciudadanía frente a las injusticias sociales o tergiversadas por alguna orientación política determinada. Y también frente al periodismo al servicio del mercado, que privilegia en ocasiones noticias de consumo rápido y de escasa sustancia informativa. Podría decirse que los medios de comunicación y los grandes comunicadores sociales cumplen la función de satisfacer nuestra necesidad de conocimientos de áreas que desconocemos y que esconden algún interés corporativo detrás, esconden algún interés de exprofeso empresarial, que no tiene por qué ser la necesidad propia que tenemos los receptores. Ellos están tratando de informar para que nos hagamos una idea de algo que es a ellos a los que les interesa y están intentando que nosotros nos interesemos. La historia del periodismo contemporáneo está jalonada de todo tipo de engaños y desinformación. La astucia de las manipulaciones, la invención relativa y relatada de los hechos inciden en el concepto que es trasladado a la ciudadanía. Bernard Williams, un famoso periodista, lo definió como la combinación de precisión y sinceridad. Sinceridad porque implica que las personas que dicen lo que creen que es verdadero es lo que ellos creen. Eso no significa que sea realmente lo verdadero. Pero eso se aproxima acaso a la objetividad y a lo que realmente necesitamos los receptores de la noticia. Si lo que se transmite nos lleva a confundir los hechos, recibir medias verdades y sobre todo que se ha juzgado con la presunción de la credibilidad de la ciudadanía, la información es intencionada, malevolente y nos conduce por desconocimiento a la ignorancia cierta de los hechos o de los acontecimientos que se están produciendo. Así es como se genera lo que hoy llamamos las fake news. Y estas fake news no se generan de manera espontánea. No hay un señor malintencionado que escribe una noticia, ni un periodista a propósito, aunque conocemos algunos en algunos medios de difusión que están constantemente envenenando, pero la fake news tiene un trabajo a través de la manipulación informativa. La persuasión a través de la manipulación no es nada nuevo. La distracción a través de la información intrascendente o programas divulgativos de show, eso que llamamos entretenimiento basura, la traslación de información de manera gradual, el gradualismo, es ir informando poco a poco, pildorita a pildorita, una pequeña información que parece intrascendente, que no tiene gran repercusión, porque va adquiriendo paulatinamente una dimensión preocupante. El receptor no se da cuenta y va, sin embargo, va asumiendo lentamente aquello que se le va trasladando en pildorita a través de programas aparentemente inocuos de grandes comunicadores sociales que nos encontramos en todas partes. Los encontramos en la escuela, lo encontramos en la universidad, lo encontramos en los canales de televisión y lo encontramos incluso en los juegos que habitualmente se trabajan. Para la manipulación se hace mucho más efectiva cuando se recurre a las emociones, enmascarando el mensaje racional y enmascarándolo con la gestación ex profeso de un público que es ignorante, que lo están manipulando, ridiculizando los mensajes racionalizados
y sin un conocimiento sólido. Pero el manejo de las emociones es uno de los factores trascendentales en la manipulación de la comunicación. Veréis, yo recuerdo, no tengo ahora las cifras en la cabeza, pero recuerdo cuando las primeras elecciones democráticas, cuando salió elegido Blas Piñar y compañía, por la ultraderecha, había una cantidad de votos de ultraderecha, de votos franquistas, de votos de ultraderecha muy importante. Felizmente llegamos a 1982, ganamos las elecciones de manera estrepitosa y desaparecieron los votos de ultraderecha. Se murieron. No estaban más. Y de pronto, pasado ese periodo, ya en los 90, vuelve a resurgir. Y ya nadie era de izquierda. Hasta daba vergüenza ser de izquierda y se empezó a poner de moda en la década de los 90 ser un yuppie. Estaba bien. A ver si ganamos dinerito y nos hacemos... Y a ver, ¿cómo se genera esto? Es decir, ¿se murieron los de derecha primero, los de izquierda se murieron después? ¿Cómo se fue? Se va gestando a través de la manipulación de las emociones. Y si me permiten, en una situación completamente de actualidad en este momento, ¿cómo se formó el proceso? El proceso se forma a través de una manipulación de las emociones. La gente no sabía realmente qué había detrás. La gente sentía afectivamente Cataluña como los andaluces sienten Andalucía y más adentro los de Carmona sienten Carmona más que el resto de Andalucía. Y cada uno siente lo suyo. A mí me seguirá, yo, como bien ha dicho Antonio, nací en Sicilia, algún defecto hay que tener, y me siguen gustando las normas, usos y costumbres sicilianas, a pesar de no haber vivido casi nunca allí, porque fui educado así. Esa emocionabilidad se puede manipular y entonces escuchabas gente que te decía, si pasamos hambre no nos importa, si pase lo que pase no nos importa, pero ¿dónde está la independencia? Hay gente que todavía lo piensa. Porque la manipulación era a través de la emocionabilidad. Pero se gesta a través de películas, de series, de cómics. Y todos estos son los grandes comunicadores. Y yo recuerdo cuando era niño, supongo que vosotros también, leíamos El Padrón. Era uno de los cómics más importantes para los niños. ¿Y qué nos transmitían? Nos transmitían que había un señor al que llamábamos Tío Gilito, ¿no?, que era un avaro, una mala persona, que explotaba a sus sobrinos, que eran los inteligentes, y el tonto del bote, que era el Pato Donald, le hacía el juego. Era la verdad del valor que nos estaba transmitiendo el cómic. Nosotros no lo veíamos. Esto es manipulación a través de los grandes medios en ese sentido. Ahora bien, hay una cuestión importante, la cantidad de corresponsales de medios del denominado primer mundo, de los países desarrollados en los países del tercer mundo, es infinitamente menor que la necesidad de cobertura informativa que se hace necesaria al revés. Lo cual hace que se produzca un desequilibrio entre la gente que informa de aquí para allá y la que informa de allá para aquí. Enviar un corresponsal de América Latina aquí
sería como si para uno de nosotros le tuviéramos que pagar a una persona un sueldo de aproximadamente 100.000 o 150.000 euros al mes, en función del valor de la moneda que ellos tienen. Allí un periodista gana aproximadamente unos 200, 250 euros al mes como redactor de plantilla. Claro, enviarlo aquí con los gastos pagados sale muy caro. Y entonces no se hace. De la misma manera, no es la misma cantidad ni calidad informativa la que se manejamos nosotros de Estados Unidos en España, la información que nosotros tenemos de Estados Unidos en España, que la información que hay en España de Estados Unidos. Allí prácticamente no salimos nunca. A lo mejor en la quinta página impar en el lado de abajo, que es la que menos se lee. Y esta situación pasa lo mismo. El mayor peso específico dentro de la geopolítica global coincide con el número de corresponsales que se designan para escudriñar de primera mano la información. Si observamos la tremenda reducción que prácticamente todos los medios han hecho de los colectivos de periodistas que hasta ahora estaban integrados por compañeros prestigiosos, veteranos y experimentados, como es el caso de Rafael Fragua. La necesidad de reducir coste, o en algún caso de incrementar beneficios, ha llevado a muchos medios a recordar los gastos que los responsables económicos han creído más prescindibles. Y tener periodistas de plantilla desplazados a un determinado país o a una determinada situación, en el caso de la guerra, durante un tiempo, para que conozcan su cultura, para que conozcan su política, para que conozcan las fuentes, para que se metan de verdad en la forma de vida, en el quehacer diario, solo se mide ahora en términos monetarios, no de aportación de calidad informativa, que es lo que realmente estamos necesitando. Y esto son conscientes del otro lado ideológico. Felipe Sagún, supongo que lo recordaréis, periodista, profesor de la Universidad Complutense, ha manifestado que la reducción de corresponsalía y de enviados especiales y recorte de la cobertura tiene relación por una competencia con los blogueros y los tuiteros sobre el terreno y colaboradores a pieza, y que va increciendo en consonancia con el mercado. Y esto es real. Y esto me sale más barato. Pero yo no tengo mucha información de aquel bloguero, de aquel tuitero, ni sé cómo ha obtenido la información, ni tengo nada. Otra periodista conocida, Soledad Gallego Díaz, cree que la multiplicidad de voces y de fuentes es sin duda enriquecedora y ha cambiado la información y ya no es unidireccional. Es cierto. Pero sin embargo, no se pueden cambiar los criterios de veracidad y comprobación que eran y son estandartes de los viejos medios de comunicación y el viejo sistema de corresponsalías. En este momento, Radio y Televisión Española y EFE han unificado sus recursos y corresponsalía. Por ejemplo, mantienen en Bruselas un solo profesional para Televisión Española y para la agencia EFE, y otro para Radio Nacional de España. El diario El País tiene una plantilla de 3 periodistas en Bruselas, de 3. Y esto significa que es más o menos una tercera parte de lo que los medios alemanes y de Estados Unidos están manteniendo en este momento. Pero déjenme otro ejemplo. Televisión Española de Buenos Aires ha designado un corresponsal que compartirá también trabajo para la agencia EFE. Después de que la delegación periodística de la agencia EFE haya permanecido cerrada durante los últimos 4 años en Argentina y no tenía cobertura directa informativa en todo lo que hoy conocemos como el Cono Sur.
No cabe ninguna duda que una sociedad debe sustentarse en el conocimiento que permita asegurar la evolución y el progreso de los ciudadanos que la componen, y para ello debe fijar su anclaje en la lucha contra la desigualdad y el aseguramiento de la libertad para todos los miembros que integran la sociedad. Y por lo tanto, una organización debe estar conforme a los estándares de la democracia. Y es posible, pregunto yo, que necesitemos revisar al alza el contrato social de cómo concebíamos la democracia en origen, para que no nos pasen estas cosas. Sí, estamos tratando de ver qué hacemos. Ayer mismo salí en televisión y qué vamos a hacer con el dueño de Facebook o con el dueño de TikTok, y a ver si son capaces de ponerle freno a las noticias porno y a las cosas que perjudican, sin lugar a dudas, y que conducen en ocasiones o forman parte de la suicidología en este momento. Esto es verdad, pero nadie ha hablado de ponerle coto a la información malintencionada para manejar la conducción de la gobernanza política. Y si evidentemente se va avanzando por ahí hacia una deformación sistemática, yo me pregunto si no tenemos derecho a repensarnos desde otro punto de vista el contrato social para que nos asegure una libertad de expresión, por supuesto, una libertad de información, sí. Necesitamos urgentemente una ley que defienda el derecho a la información veraz. Necesitamos afianzar y luchar por una legislación justa en este sentido, que defienda la libertad de pensamiento, que defienda el libre pensamiento, pero que defienda los criterios de objetividad. Los corresponsales constituyen una figura clave en la cobertura de la información a distancia dentro de sus diferentes tipologías. Los corresponsales de guerra, los enviados especiales, incluso, y yo lo he sido muchas veces, el corresponsal oportunista. Yo he sido freelance en alguna ocasión. Y sí, pero he sido freelance cuando yo conocía la noticia sobre el terreno. Yo he sido freelance como corresponsal, digámoslo así, no lo era, para Prensa Latina, la agencia de noticias cubana. Yo enviaba la noticia de la situación argentina en 1976, antes que estallara el golpe de Estado. Porque yo estaba viviendo aquello, estaba en aquella situación, estaba en aquel momento. Era una situación del oportunismo freelance. Pero llamar o buscar a un freelance simplemente porque sea bloguero, o a lo mejor porque sabe escribir, o a lo mejor simplemente porque lo hemos pillado y está ahí, evidentemente no me asegura que con eso podamos defender realmente la veracidad de la noticia. El papel de corresponsal dentro de las estrategias de cobertura internacional que cada medio asume en la definición de su visión y su misión y su línea editorial corporativa debe traer una mayor objetividad y veracidad en la información. En cualquier caso, no es sustituible, si queremos velar por la salud democrática y contra la desinformación, por la búsqueda a través de vericuetos medios informativos de grupos afines. Por ejemplo, toda la información que ha transmitido la cadena COPE sobre la situación del advenimiento a la gobernanza de Milei en Argentina ha sido proporcionada por el corresponsal, el periodista del diario Clarín, que es como decir que es el diario ABC en Madrid. Peor. Ellos no han recurrido a un corresponsal, ni siquiera a la información directa
de alguien que pudiera informarle qué estaba sucediendo allí. Simplemente el corresponsal del diario Clarín era el que informaba a la COPE en estos momentos. La sociedad de la información, y voy terminando por el tiempo, hoy en día y en este primer cuarto de siglo no va ligada solamente a las nuevas tecnologías, o peor aún, a la inteligencia artificial. Ahora estamos hablando mucho de la inteligencia artificial, pero yo recuerdo, como nota graciosa, no solo que una máquina me hiciera la información o me tradujera la información, sino recuerdo la primera vez que aparece en Cataluña, uno de los grandes medios de comunicación de Cataluña, porque estaba manejado por Editorial Z, que es el periódico de Cataluña, y lo editan en catalán. La máquina traduce, ¿no? Y entonces, de pronto dice, la señora Ampolla va a ser alcaldesa de Madrid, porque Ampolla vol dir botella en catalán. ¿Vale? Nadie sabía de quién estaban hablando, de la señora Ampolla. Porque la máquina traduce lo que puede traducir. Bueno, pues con la inteligencia artificial ahora se están redactando, ya hay experiencias que se redactan secciones enteras a través de inteligencia artificial. Claro, nos va a salir la ampolla en cualquier momento. Yo creo que la sociedad debe reflexionar, nosotros tenemos que reflexionar de qué manera podemos aportar nuestro punto de vista para tener una información libre y veraz y, por consiguiente, defender a los corresponsales y depende que los medios designen corresponsales y nosotros acoger corresponsales también, primero porque estaremos cubriendo un puesto de trabajo. Estaremos defendiendo a un trabajador de la pluma. En segundo lugar, porque estamos defendiendo a la democracia de verdad a través de la veracidad en las noticias. Gracias a todos. Bien, pues hemos escuchado la ponencia o la reflexión de Andrés Casio, que ha tenido un carácter complementario porque ha tocado otros temas, pero profunda y poniendo las cosas en su sitio en más de una ocasión y en más de dos. Se ha mencionado, porque enseguida vamos a empezar a tomar la palabra, se ha mencionado a Soledad Gallego. Yo quiero señalar que en este ciclo de la Fundación Progreso y Cultura, y me dirijo ahora a Isabel, en la primera parte Soledad Gallego fue ponente en una de las sesiones. Un segundo, por favor, pide la palabra, que quiere decir algo Rafa. Yo también dar las gracias, antes de pasar la palabra a Rafa, y pediros encarecidamente que habléis con vuestros amigos y familiares para que visualicen este vídeo y otros que ha habido con anterioridad y sigan estos debates, porque no abundan los sitios donde haya debates como estos. Rafa. Brevísimamente, es decir, la mejor manera de garantizar la veracidad de una información es utilizar el mayor número de fuentes, el mayor número de contrastes posibles, para que no haya rendija por la que se pueda meter la mentira. Eso de verdad creo que es fundamental. Y luego la verdadera garantía de la libertad de expresión es el derecho a la información. No tiene sentido la libertad de prensa si no está referida al derecho a la información. La ciudadanía en una democracia tiene derecho a estar informada.
Y eso es lo que debe hacer valer el periodista cuando tal. Eso yo creo que son dos axiomas que tendríamos que tener en cuenta para que las cosas realmente nos acerquen a la verdad. Y hay cosas que son veraces, pero son inverosímiles, y hay cosas que son verosímiles y no son veraces. Pues nada, muchísimas gracias, Rafa, Andrés, y a todos vosotros por vuestra asistencia.